Voy a comenzar a grabar. Y entonces, presten atención, por favor, porque la profe Claudia va a hacer o va a seguir las instrucciones que yo les voy a dar. Bien, entonces, ¿cuáles son los materiales que necesitamos, profe Claudia? Aquí tenemos agua santiaguina, llena de sedimento, un perro de ropa o pinza de ropa, no sé cómo le llaman ustedes, de madera. Sí, esto es y una tuerca. ¿Esto es una tuerca o no? Eso es un tornillo con una tuerca. Esta es una tuerca, claro. Sí, esta es la tuerca. Bien, esa es la tuerca. Y en general esto ustedes lo pueden replicar si es que no tienen exactamente eso con cualquier elemento de metal, como una tuerquita así, un perno con colilla, lo que sea, y un perro de ropa, yo le digo perro de ropa, no sé si eso será algo de Santiago, porque yo vengo de La Calera, de la quinta región, así que si ustedes le dicen de otra manera, déjenlo en el comentario en el chat. Ya, pero lo importante es que sea de madera, no sé si funcionará con los de plástico. Bien. Tendría que probar. Voy a buscar uno. Ya, súper. Entonces ahí la profe Claudia va a buscar uno de plástico. Y lo que vamos a hacer entonces es probar si estos elementos pueden flotar en el agua o no. Bien, y ustedes también pueden entonces hacer un experimento similar con un recipiente con agua y teniendo distintos elementos que ustedes quieran probar si es que esos elementos flotan en el agua o no. Bien, ¿qué podrían usar? Podrían usar cosas como una bolsita de té, si es que lo tienen, si es que comieron alguna fruta que tenía cuesco al desayuno, pueden probar con el cuesco de la fruta, o pueden probar con la misma fruta, si es que tienen algo, un recipiente muy grande. También podría ser, un huevo. ¿Qué más puede ser que ustedes puedan tener en la cocina y que sea chico, que quepa en un recipiente con agua? Si es que tienen jardín, pueden probar con distintas piedritas. Y en general, cualquier cosa. Si usan joyas, por ejemplo, puede ser un anillo. Ups, la profe Claudia se le cayó la conexión. Me imagino que irá a volver pronto. Pero entonces ustedes pueden probarlo con algún recipiente. Incluso no tiene que ser algo tan grande como el que usó la profe Claudia, sino que puede ser un vaso. Bien, un vaso con agua que esté lleno más o menos hasta la mitad. Y ustedes buscan dos o más elementos que ustedes crean. Yo creo que ustedes crean, que uno va a flotar y que el otro se va a hundir. Y vamos a estudiar justamente, y en parte también vamos a recordar, porque sé que ustedes pueden haber visto esto previamente, qué es lo que hace que un cuerpo se hunda o flote. Porque vamos a estudiar uno de esa propiedad que tienen diferentes los cuerpos, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Sí. Ya, entonces vamos a tomar el recipiente que tiene lleno con agua la profe Claudia y vamos a introducir estos objetos, uno primero y luego el otro. Vamos a partir con el tornillo con la tuerca. Entonces, antes de continuar, me gustaría que en el chat ustedes digan qué es lo que creen que va a pasar con el tornillo y con la tuerca. ¿Qué le va a pasar al entrar al agua? ¿Se va a hundir? ¿Va a flotar? ¿Va a hundirse parcialmente? Veamos qué ocurre. ¿Ya con cuál vamos primero? Con el tornillo y con la tuerca. Vamos a ver qué es lo que dice el curso en el chat. ¿Se va a hundir o va a flotar? Ahora dice va a hundirse parcialmente. ¿Bien? ¿Alguna otra ¿Lo lanzo? opinión? ¿O esperamos opiniones? Ya. Hay otro aquí que dice se va a hundir, yo creo. Mire, se va a hundirse parcialmente, Tena dice se va a hundir parcialmente. Ya, súper. Entonces ahora démosle nomás. Esto va a funcionar si es que lo suelta. Y ¿Lo suelta a gran altura o a menor? no necesariamente. Funciona si es que se suelta a gran altura, simplemente si se deja caer en la superficie del agua. Ya, Pero, vamos a ver. Sí. Entonces se hunde muy, 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 muy rápidamente. Muy rápido. Exacto. Y llega entonces al fondo del agua. Vamos a probarlo ahora entonces con el perrito de ropa de madera. Bien, misma pregunta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Se hundirá? ¿Flotará? ¿Quién era ese? Macaulay. Ya. ¿Qué dijo? Escuché solamente buff, nada más, pero me imagino que va a flotar. Y el consenso en el chat es el mismo. Bien, Paolo, Catalina,
Tomás Bravo dicen que va a flotar. Benjamín Cáceres dice que se hunde de a poquito. Bien, que eso también es algo probable que pase. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, por favor, profe Claudio. Aquí va. Ahora tiene vida. No sé si alcanzan a ver. Ah, tiene Ahí va. una carita, ya. Bien, ¿y qué pasa? ¿Está casi completamente sumergido o no? Al menos por lo que alcanzo a ver acá, no sé si el profe Claudio lo puede o sea, no puede corroborar. Así. Sumergido pero flotando. Sí, muy bien. Entonces, hay una parte del perrito que se hunde, pero Fíjense. claro, está casi completamente sumergido. Interesante. Entonces, la pregunta que pueden comenzar a hacerse es ¿qué hay de diferente y qué propiedad del material en realidad? Porque, bueno, ustedes podrán decir que uno es de fierro y el otro es de madera, entonces por eso uno se hunde y el otro no. Pero ¿qué propiedad de los materiales hace que sea distinto? Bien. Y probemos entonces con el de plástico. Esto lo tiramos nomás sin esperar a ver qué pasa. Oh, Ah, se hundió. sí, pero con ese pasa algo que decía Benjamín aquí en el chat, que ese se hunde pero no se va a pique directamente al fondo de Sí. del recipiente como el tornillo, sino que este se hunde un poco más lentamente. Sí, mira. Claro. Se va, claro, lentamente. Profe Claudio, un último experimento. Me gustaría que en esa misma posición, si es que no es muy dañino para las muñecas, intentara con la otra mano hundir el perro de ropa que está de madera, para Ay. ver qué pasa. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando lo suelta? El perro de ropa, Está hundido, mira. ¿sí? Y cuando saca la mano, entonces el perro de ropa Sube. vuelve a la superficie. Como si hubiera una fuerza que lo está tirando para arriba. ¿Bien? Y eso entonces es lo que vamos a estudiar a largo plazo, pero para eso vamos a introducir ahora un concepto que es la diferencia entre esos materiales. Súper. Muchas gracias, profe Claudio. Ya, entonces aquí tenemos algunas ideas de qué es lo que puede estar pasando y cuál es la diferencia. Ignacio Cifuentes, por ejemplo, dice la porosidad del material porque lo relaciona con si es que puede absorber agua o no. Y tengo otras respuestas acá de Max y de Catalina Caro que dicen es la densidad. Y ese es el concepto clave que vamos a ver hoy. Ahora voy a ponerme yo aquí en grande. El concepto clave que vamos a ver hoy es justamente el de densidad. Bien, ahora me gustaría que ustedes me dijeran en el chat, por mientras yo preparo el documento digital que vamos a usar ahora, que me dijeran un par de materiales que no sean los que usamos ahora y que me digan cuál es más denso de los dos. Bien, yo les voy a dar un ejemplo, que es probablemente el ejemplo que iban a usar ustedes, así que les voy a cortar las alas con eso. Yo voy a comparar dos materiales, por ejemplo, el agua y el aire, que están adentro de esta botella, y el agua, por ejemplo, es más densa que el aire. Bien, entonces así ustedes pueden probar diciéndome en el chat, diciéndonos en el chat dos materiales que sepan que uno es más denso que el otro. Y luego de eso vamos a hablar qué significa justamente que ese material sea más denso que el otro. Bien, entonces si es que tienen alguna idea de un par de materiales y sepan o crean saber que uno es más denso que el otro, déjenos esa información en el chat. Después vamos a poder probarlo. Bien. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo documento en nuestra carpeta de Google Drive, que este link ustedes lo tienen, si es que la memoria no me falla o está puesto en Google Classroom. Vamos a copiar este y después lo voy a embellecer, le voy a poner alguna imagen entretenida. Pero por mientras lo vamos a dejar como puro texto. Bien, entonces por mientras les leo algunas de las respuestas que me llegan. Dice, el aceite es más denso que el agua. Ah, ¿será así? Vamos a probarlo. Bien, recuerden cuál flota en cuál. Ahí ya les estoy dando un spoiler de la clase. La piedra es más densa que una esponja, muy bien. Y el anillo, un anillo de metal, es más denso que la lana. También ocurre eso. Bien, hoy entonces es 21 del 10 y la materia ya no es momentum angular, sino que va a ser densidad y presión. Vamos a ponerle suma a esto.
Y la materia ahora va a ser hidrostática. Vamos a borrar esta imagen. Y nuevamente vamos a encauzar la materia de la clase por medio de preguntas. Bien. Ya. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la densidad? Bien, ya, profe Claudia, me parece, muchas gracias. Aquí Max dice los minerales son más densos que las maderas, creo. Entonces, para intentar responder esta pregunta, vamos a elegir una persona al azar. Somos 29 personas. Vamos a pedirle a la persona número 7. Yo lo voy a contar acá desde mi lista. Y la persona número 7 es Constanza Silva, ¿bien? Entonces, Constanza Silva, si por medio del chat o por medio del micrófono, si me puedes decir una oración. Aquí voy a poner la pregunta. ¿Pueden pensar en una oración o frase en la que se use la palabra denso o densa? ¿Bien? Para intentar responder esto. Y la pregunta entonces va para las demás personas que dijeron que tenían un material que es más denso que el otro. ¿Qué significaba justamente que ese material fuera más denso que otro? Ya, muy bien. Constanza dice, por ejemplo, cuando hablan de la densidad del agua, bien, el agua, por ejemplo, tiene una cierta densidad. ¿Qué crees que significa eso? La palabra densidad, por cierto, no solo se usa en física, sino que también se usa, por ejemplo, en geografía humana, donde hablamos de densidad de población. Seguramente ustedes han usado ese concepto en el lectivo de geografía. Bien. La profe Claudia trajo el vaso con agua y aceite. Vamos a buscar la cámara. Ah, sí, ya lo tiene. Ya, vamos a hacer ese experimento súper. Tengámoslo ahí listo porque lo vamos a hacer al final de la clase. Ya, Max, por ejemplo, aquí dice que la densidad se relaciona a cuánto espacio ocupa porque mide el volumen. Y Constanza dice que es la masa que tiene. Y tanto Max como Constanza tienen razón, ¿bien? Porque la densidad se mezclan ambos conceptos. Y un ejemplo que me gusta mucho para pensar esto es la siguiente pregunta, es la pregunta típica de ¿qué pesa más? ¿1 kilo de ladrillos o 1 kilo de plumas? Bien, una pregunta típica que se hace y les hago la pregunta nuevamente a ustedes. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de ladrillos o 1 kilo de plumas? ¿Tiene sentido incluso hacerse esa pregunta? ¿Tiene una respuesta clara o es una pregunta tramposa? Bien, Catalina Parra y Pablo Sala y María Jesús también dicen ambos pesan lo mismo. Y Tatiana dice solo que el kilo de plumas va a usar mucho más espacio. Y eso es cierto. Entonces, ambos pesan lo mismo, pero el kilogramo de plumas va a usar mucho más espacio. Así que correcto por esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa aquí? Está rompiendo eso, perdón. Ahí sí, ya. Quiero mucho espacio. Entonces, un elemento, cuerpo o material que tiene la misma masa que otro, pero ocupa más espacio, se dice que es menos denso. El que ocupa menos espacio es el más denso. Bien, entonces la densidad mide qué tan apretada está la materia en un espacio. Bien, entonces si es que tienen un material, ustedes como el aire, que si ustedes tienen un volumen de aire, por ejemplo, todo el volumen de aire que hay en su casa es muy liviano. Bien, ustedes no sienten el peso del aire encima, pero si a ustedes se les sube una persona encima, van a sentir el peso automáticamente porque esa persona es mucho más densa que el aire.
Si es que ustedes, en el mismo ejemplo de antes, consideran el espacio que ocupa el kilo de plumas con el kilo de ladrillo, ustedes pueden ver que el kilo de plumas ocupa mucho más espacio porque cada pluma es menos densa que los ladrillos. Entonces, típicamente, se asocia el concepto densidad con qué tan ligero o pesado es un cuerpo. Bien, entonces decimos, por ejemplo, que las plumas son ligeras, pero los ladrillos son pesados. Entonces, esos ladrillos que sean pesados, nos referimos a que un ladrillo pesa mucho, y no porque sea muy grande, sino porque es muy denso. La materia está muy apretada en el ladrillo. Y la densidad normalmente se representa con la letra griega Rho minúscula, y esa letra se ve así. Déjenme poner aquí caracteres especiales. Lo voy a buscar. Está acá. Bien, que parece una P, pero está un poquito más curvada. Bien, una letra griega Rho minúscula P, y se calcula de la siguiente manera. De nuevo se rompió la indentación, no importa. Entonces aquí vamos a poner la densidad es igual a una división, que es la masa dividido en volumen. Y en donde m es la masa de un cuerpo y m es el volumen que ocupa. Vamos a poner esto un poquito más grande, para que se pueda leer bien. No sé por qué tengo que arreglarlo cada rato. Ya. Entonces vamos a volver aquí, y para aclarar un poco esto, si la masa m se mide en kilogramos y el volumen V se mide en metros cúbicos, la densidad Rho se mide entonces en kilos dividido en metros cúbicos. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de esto en un momentito. Por mientras, si es que tienen dudas o comentarios, pueden dejarlas en el chat. Aquí una compañera dice, me acordé de unas bolitas de distintos tipos de metales y mostraban cuánto pesaba cada una, y había unas chiquitas que pesaban más que las grandes. No sé si lo conoce, ¿me entiende? Sí, sí lo conozco. Después lo podríamos buscar para justamente mostrarlo. Ejemplos de densidad. Bien. Densidad de distintos materiales. Y para esto, como mi memoria es muy mala, vamos a robarnos la tabla de Wikipedia. Aquí podemos comprobar justamente que ustedes estuvieran en lo correcto. Más para abajo, densidad, no hay acá. Densidad. Anexo, tabla de densidades de compuestos. Súper. Entonces aquí tenemos el agua, por ejemplo, tiene una densidad que es 1000.02 kilos por metro cúbico. Y el aceite, fíjense lo que pasó acá. El aceite tiene una densidad menor que el agua. Así que muchos jóvenes, ustedes pensarán, pucha, el aceite se siente más pesado que el agua, porque tiene otras propiedades como la viscosidad que son distintas. Bien, y podemos entonces ver aquí densidades de otros cuerpos, como por ejemplo el del cuerpo humano. Bien, 955 kilogramos por metro cúbico. La gasolina, que es más liviana que el agua. El diamante, que es un tipo de mineral, que es más pesado que el agua. El hormigón armado. El oro, el mercurio, que son de los materiales más densos. El uranio, como parece aquí, también súper denso. O el iridio, que tiene una densidad también muy alta. Entonces vamos a poner este link acá. La densidad los pueden encontrar en este link. Algunos ejemplos. Densidad del agua en estado líquido. Entonces 1000 lo podemos aproximar a 1000, bien.
kilos por metro cúbico. Densidad del aceite, según esta tabla, era 920 kilos por metro cúbico. Y vamos a poner también la densidad del aire, si es que estaba. Sí, aquí está, 1.28. También podemos ver, y esto se lo voy a, poner como anexo, cuáles son las densidades de algunos cuerpos del sistema solar. Me encanta esta parte. Aquí está, por ejemplo, la densidad de la Tierra, que son 5.514. Densidad de la Tierra. Y como está en mayúscula, es el planeta, ¿bien? 5.514 kilos por metro cúbico. Y la densidad del Sol, 1.410. Cosa que a ustedes les puede llamar la atención, porque si ustedes se fijan en el Sol, y ustedes pensaron en el Sol tiene que ser muy, muy, muy pesado, por algo está en el centro del sistema solar y nos atrae, tendrá una densidad más grande que la Tierra, pero no. La densidad de la Tierra es mucho más grande que la densidad del Sol. De hecho, la densidad del Sol es apenas más grande que la densidad del agua, así que el Sol tiene una mezcla de materiales a distintas densidades que le entregan propiedades bien interesantes. Por eso decimos que el Sol es, por ejemplo, una bola de gas. Bien, no es exactamente una bola de gas, pero es a lo que más se parece. Bien, súper. Preguntas con respecto a la materia hasta este punto. Bien, antes de continuar, vamos a hacer ahora algunos ejercicios para calcular densidad de algunos elementos. Bien, Max, por ejemplo, dice, ¿por qué tenemos más sólidos? Sí, en la Tierra tenemos más sólidos, en el Sol no hay tantos sólidos. Ya, súper. Entonces, el ejemplo sobre esto, o ejercicios. Ejercicios, aquí vamos a poner entonces, ¿dónde está? Acá. Entonces, ejercicio para ustedes, calcule la densidad de un compuesto que tiene una masa de 5 kilos en el espacio de 2 metros cúbicos. Ese es un ejemplo más o menos sencillo para partir. Y otro donde ustedes van a tener que hacer un poco de conversión de unidades es el siguiente. Calcule la densidad de un material que llena una caja cúbica de 50 centímetros de arista y tiene una masa de 11 kilos. Bien, entonces me gustaría que ustedes intenten desarrollar estos ejemplos con la fórmula que está acá arriba. Tienen que entonces tomar la masa y eso dividirla por el volumen y eso les va a entregar la densidad en kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué digo que en el segundo ejercicio ustedes van a tener que hacer un poco de conversión de unidades? Porque les dan la arista de la caja cúbica en centímetros y eso ustedes tienen que pasarla a metros antes de calcular el volumen, porque les dicen acá en la fórmula que la densidad se mide en kilos por metro cúbico. Ustedes también pueden encontrarla, la densidad medida en gramos partido en centímetro cúbico. Bien, gramos por centímetro cúbico. Y para eso hay un factor de conversión. 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1000 kilos por metro cúbico. Bien, no vamos a mostrar cómo es que se calcula eso, simplemente ustedes de momento no lo pueden creer. Pero si tienen el interés matemático, pueden probarlo. Adelante, no es tan complicado de demostrar que esa es la conversión. ¿Ok? Entonces, con esta fórmula, ustedes pueden calcular cuáles son estas densidades. Me gustaría entonces que probaran haciendo eso.
21, 20, 19, 18, 17. Macaulay. Ya, súper. Entonces, Macaulay, me gustaría que nos indicaras cómo podemos resolver el primero de estos ejercicios, el que dice calcula la densidad de un compuesto que tiene una masa de 5 kilogramos en un espacio de 2 metros cúbicos. Profe, a ver, ¿cuál era la pregunta, profe? Esta, bien, calcula la densidad de un compuesto que tiene una masa de 5 kilogramos en un espacio de 2 metros cúbicos. ¿Cómo lo resolverías? Si digo No sé la si verdad, profe, no sé cómo lo resolvería. Ya, no hay ningún problema. Entonces ahora lo voy a explicar. Arriba entonces teníamos la fórmula que nos dice cómo se calcula la densidad teniendo la masa y el volumen. Eso es justamente lo que nos piden. Aquí nos dicen calcule la densidad, entonces vamos a tener que calcular la densidad. Recordamos cuál es la fórmula con la que se calcula y es masa dividido en volumen, y esto justamente nos dice en el enunciado que tiene una masa de 5 kilogramos en un espacio de 2 metros cúbicos. Entonces, vamos a poner acá solución. Tenemos las cantidades que nos piden, que son la masa, que es 5 kilogramos, y el volumen, que son 2 metros cúbicos, por lo tanto la densidad, que es masa partida en volumen, va a ser 5 dividido en 2, y eso ustedes pueden dejarlo como fracción o pueden dejarlo como número decimal, 2.5 kilogramos por metro cúbico. Entonces, identificamos qué es lo que nos preguntan, la densidad, vemos qué otra información nos dan en el enunciado, nos dice la masa y el espacio que ocupa, eso es entonces el volumen. Recuerden que el volumen es una medida de cuánto espacio ocupa un cuerpo, elemento. Y reemplazamos estas cantidades en la fórmula de la densidad, se relaciona densidad, masa y volumen, y obtenemos entonces nuestro resultado, que es 2.5 kilos por metro cúbico. Bien. Preguntas con respecto a este ejercicio, por favor déjenlas en el chat, por mientras vamos a escoger aquí con la profe Claudia a la siguiente persona que nos va a ayudar, que es la persona número 11, por favor. 3, 6, 9, 10, 11. Ivania Cuitiño. Súper. Ya, entonces Ivania nos va a ayudar con la siguiente pregunta. Vamos a seguir los pasos entonces que yo les decía. Ivania, entonces, por medio del chat o por medio del micrófono, como te salga más cómodo, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué es lo que nos piden calcular? Bien, ¿quién está? No está. No. Después de Ivania. Era Javier. Ya, súper, sí, Ivania desapareció. Ya, entonces Javier, ¿qué es lo que nos piden calcular en este problema? Eso lo podemos identificar leyendo el enunciado. Ya, Javier dice correctamente la densidad, porque de hecho nos dicen explícitamente, calcule la densidad. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos para calcular la densidad, Javier? ¿Y cómo lo podemos extraer de la información que nos dan en el enunciado? Bien, dice primero hay que anotar los datos aparte, ya, justamente. Entonces, ¿cuáles son los datos que necesitamos para calcular la densidad? Vamos a usar la misma fórmula que antes porque no hemos visto otra manera de calcular la densidad. Y en general no hay otra manera de calcular la densidad. Esta es la manera en la que se calcula, porque es como se define, es cuánta masa hay en un volumen determinado. Bien, el primero entonces es la masa, y la masa en este caso, ¿cuánto es?
Masa y volumen, esos son los datos. Entonces vamos a poner aquí masa y volumen. Entonces del enunciado ustedes pueden determinar cuáles son justamente esta masa y este volumen. Y la masa es, y el volumen es, ¿cuánto? Ya, la masa es 11 kilogramos. Muy bien. Y para el volumen no se los dan explícitamente, pero el volumen ustedes lo pueden determinar de la información que les dicen. Porque, por ejemplo, le dicen una caja cúbica de 50 centímetros de arista. Entonces, para eso tendrían ustedes que calcular cuánto es el volumen de un cubo de 50 centímetros de arista. Y ahí van a tener dos opciones, que es calcularlo así como está y después pasarlo a metros cúbicos, o pasar esos 50 centímetros a metros y después calcular el volumen. Vamos a hacer eso entonces al comienzo de la siguiente sesión para que ahora ustedes tengan tiempo de prepararse, porque sé que ahora les toca educación física y espero no haberles perjudicado partiendo la clase más tarde, porque eso también significaba terminarla más tarde. Bien, entonces jóvenes, el día de hoy introdujimos el concepto de densidad y vamos a ver cómo esto se usa en distintos fluidos. Lamentablemente no tuvimos tiempo para hacer el experimento del agua con el aceite, pero lo vamos a hacer para el comienzo de la próxima clase, porque vi que les gustó que partiéramos las clases con algunos experimentos, así que justamente ese lo vamos a hacer. La próxima clase continuará, exacto. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos más tardecito para nuestra clase de matemáticas. Cuídense, que les vaya bien. Vale, profe, gracias. Chaito.